Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañen su Biblia al capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24 y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Mateo 24, 3 dice así: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, o le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Fíjese cómo dice la escritura. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sigue diciendo en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que Mateo es un capítulo muy interesante, pero a través muy controversial. Es un capítulo profético y muchos que tienen que ver con el estudio de la escatología. Cristianos que estudian las profecías de los últimos tiempos, es decir, las que no se han cumplido, las que tienen que ver con, digámoslo así, la segunda venida de Cristo y lo que va a suceder en el tiempo del fin, piensan que Mateo 24 es crucial. Entre otras cosas, las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, las profecías de Isaías, pero particularmente Mateo 24 en conjunción o junto con Apocalipsis. Bien, pero aquí lo que queremos ver son dos cosas muy interesantes. Uno, una de las cosas se centra alrededor de Cristo y de su nombre. De Cristo y de su nombre. Y otra de las cosas se centra alrededor del engaño y las mentiras. Habrá falsos profetas. Habrá quienes digan: yo soy el Cristo. Y dice: y a muchos engañarán. Falsos profetas, personas que engañan a otros. ¿Con qué propósito? De alejar a las personas que puedan encontrar la esperanza de salvación que es en Cristo Jesús. Alejar a los creyentes para que no pongan su esperanza en el Salvador, en el Sanador, en el que provee todas las cosas, en el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en nuestro Señor y Salvador. Hay quienes dicen: Jesús no existe. Hay quienes dicen: Jesucristo no existe. Pero eso es lo que ellos piensan o dicen, pero más bien en el sentido estricto eso es lo que ellos creen. Pero en estos tiempos no se trata de aquellos que dicen: Jesús no existe o yo no creo en Jesús. No, particularmente se trata, porque la Biblia así lo dice, que muchos dirán. Vamos a leer una vez más en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, es decir, muchos vendrán a decir o aparentar venir en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo. Más allá de entrar en cómo la Biblia expresa estas cosas, porque no solo los incrédulos pueden tomar esta posición, pero también los mismos creyentes pueden tomar una posición equivocada. De hecho, muchas de las sectas o de las herejías sectarias que hay hoy en día en relación al cristianismo tiene que ver con creyentes, con supuestos creyentes que confiaban en la palabra, que creían en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y se desviaron. Por eso entendemos que no solo hay sectas, sino también hay muchas denominaciones que más que tener una doctrina correcta, un evangelio verdadero, se han llenado de normas, se han llenado de reglas, de mandamientos e inclusive han añadido cosas de hombres, inclusive otros cosas diabólicas en lugar de cuidar la sana doctrina. Pero más allá de explicar todas estas cosas, aquí el Señor Jesucristo dice, tengan cuidado porque mirad que nadie os engañe, dice la Escritura, mirad que nadie os engañe, vendrán en mi nombre y por causa de mi nombre, también dice el Señor Jesucristo, os aborrecerán. Así es que no se trata de preocuparnos o de frustrarnos por aquellos que dicen que Jesús no existe, pues ellos no creen en Jesús. Pero más bien se trata de entender lo que la palabra dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Es decir, el diablo, Satanás, tiene un objetivo, inducir, propiciar que muchos utilicen falsamente el nombre de Jesús para engañar a otros, para distraer a los hombres, a los no creyentes y a los creyentes de poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre, que creen en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia, son rechazados, somos rechazados por muchos y seremos más rechazados. No solo entre las gentes que no nos conocen y que no piensan como nosotros o no creen como nosotros, sino aún en la misma familia. Gentes rechazan la verdadera palabra del Señor, el nombre de Jesucristo, y por lo tanto nos rechazan a nosotros cuando nosotros permanecemos firmes en lo que hemos creído. Si de algo se trata ahorita, y poniendo atención de que no seamos engañados, como dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe, tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Y parte de esta acción de permanecer firmes tiene que ver con hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. ¿Cómo podemos permanecer firmes mirando que nadie nos engañe cuando nosotros hablamos la verdad en amor? Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando se hace un pacto matrimonial. Seguramente usted ha estado en alguna reunión donde dos personas, un hombre y una mujer, se están casando, están contrayendo matrimonio, ya sea en lo civil o ya sea en lo religioso. Y se utiliza una expresión similar a esta. Si alguien tiene alguna objeción, que dígalo ahora, o si no, calle para siempre. Así es que cuando un hombre y una mujer están contrayendo matrimonio y nadie objeta el hecho de que se puedan casar, entonces todos, cuando callan, consienten, están de acuerdo, apoyan, validan lo que se está llevando a cabo, en este caso el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es excelente. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo claro de que cuando nosotros vemos el pecado
Cuando nosotros vemos el pecado, las acciones pecaminosas, no solo de las gentes que son extrañas o que son ajenas a nosotros, pero también en las personas que están cerca de nosotros, inclusive en la misma familia, y nosotros callamos, porque déjeme decirle algo, la perversión ha llegado de tal manera a la modernidad o a la moda, y no me malinterprete, cuando hablo de perversión, hablo de todo aquello que va en contra de la palabra de Cristo, hablo de todo aquello que va en contra de la fe. No estoy hablando de extremos, aunque los extremos están incluidos. Pero cualquier cosa que desmienta, que juzgue la veracidad de la palabra, cualquier cosa que vaya en contra de lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es digno de alabanza, lo que es honorable, lo que es de bondad, de fe, de amor, cualquier cosa que vaya en contra de ello, y nosotros estamos presentes y nosotros no decimos nada porque no se vayan a ofender, porque no vayan a pensar mal de nosotros, y nosotros callamos cuando alguien expone su maldad. Es como si nosotros estuviéramos consintiendo. Y le decía, la moda es que las personas abiertamente hablen de su maldad, hablen de todo aquello que es contrario a la palabra de Cristo y su modo de vivir. Y nosotros, si callamos, entonces estamos prácticamente consintiendo. Y el problema no es que les estamos dando valor o que les estamos dando incentivos para que sigan haciendo el mal. No, el problema es que tú vas a violar la fe de tu corazón. Tú vas a violar la creencia en tu corazón. Tú vas a violar la firmeza de tu corazón. Y en la medida en la que tú aceptes y no digas nada y aceptes, es que estás en el camino de dejar tu confianza vulnerable a los engaños y a las mentiras del diablo. Y entonces no vamos a poder permanecer firmes y fieles y vamos a quedar vulnerables al engaño, porque la modernidad y la moda es lo que están hablando. Antes, las cosas pecaminosas, el decir que yo no creo en Dios, el decir que no creo en Cristo, el decir que Dios no existe, el decir que la palabra no solo es la verdad, se escuchaban y se oían muy poco. Pero ahora abiertamente las personas lo hablan y lo dicen, inclusive dentro de nuestro círculo familiar. Y nosotros tenemos que permanecer firmes. No se trata de condenar a nadie, no se trata de discutir o de entrar en contienda. Se trata de permanecer firmes en lo que creemos. Y cuando las personas nos hablan como si estuvieran anhelando un consejo de parte nuestra, nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Cero tolerancia al mal y al pecado. Como te digo, no nos vamos a poner a contender ni a discutir, pero sí tenemos que hablar la verdad en amor. Recuerdo un testimonio de un predicador que fue a un país en Europa y lo quisieron censurar por causa de que decían que él odiaba a los homosexuales y odiaba a todos aquellos que seguían la diversidad de género. Y lo confrontaron públicamente con noticieros y le empezaron a decir acerca de que si Jesús era o fue una persona tolerable, ¿por qué él no era tolerable? Y era un engaño y una mentira, porque esto que se estaba hablando en contra de él era mentira también. Porque él, como todos los que predicamos y todos los que creemos correctamente, no estamos en contra de las personas. Dios ama a todas las personas y tiene la oportunidad de poder restituir y de salvar a todos aquellos que creen y a todos aquellos que, cambiando su manera de pensar, reciben la salvación de Jesús. Una persona que vive en pecado necesita entender que necesita ser salvado, urgentemente salvado, y nuestra responsabilidad es exponer que Cristo Jesús les ama y también murió por ellos para que si creen y reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, podrán encontrar salvación, restauración, renovación y vida eterna. Entonces increparon al predicador y le dijeron si Jesús fue tolerante, y él les dijo, discúlpenme, él estaba
digamos que dispuesto a no hablar una sola palabra para que no se malinterpretara, pero como estuvieron, insisten en decir que Jesús era tolerante contra todas las personas, porque recuerde que Jesús se rodeaba de prostitutas, Jesús se rodeaba de ladrones, Jesús se rodeaba de pecadores, pero no significa que él convivía en el pecado, significa que los pecadores venían a él y eran restaurados, eran salvados, eran perdonados sus pecados y no volvían a vivir más en esa condición. Todos los que seguían a Jesús, los que estaban cerca de Jesús, recuerde que muchos seguían a Jesús, los mismos fariseos que lo rechazaban, los mismos que querían escuchar de él, los mismos que querían ser alimentados por él en la multiplicación de los panes, pero los que verdaderamente le seguían de corazón. Y todos aquellos que le seguían de corazón habían sido restaurados, restituidos de su vida de pecado. Pero la Biblia enfatiza que este tipo de personas eran las que venían a Jesús para entender que no son los justos o los que se quieren justos los que vienen a Jesús, sino los pecadores, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios en nuestro nacimiento. Así es que por más buenos o más malos que las personas se crean, no podemos compararnos los unos a los otros para saber si somos justos, sino antes bien tendríamos que compararnos con el Dios santo y perfecto, con el mismo Señor Jesucristo, para encontrar que somos vileza. Somos como un trapo de inmundicia ante Dios por causa del pecado. Por eso en Cristo hemos encontrado salvación y vida eterna. Por eso en Cristo ya no importamos lo que somos o lo que hacemos, sino lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Y nosotros le hemos recibido. Y nosotros hemos creído en su nombre. Y hemos creído en su obra terminada, completa y perfecta. Y en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia. Así es que aquel hombre les dijo, miren, Jesús mismo fue el que echó a los cambistas del templo. Jesús mismo fue el que les dijo a los fariseos, son como sepulcros blanqueados. Jesús mismo fue el que les dijo, son una generación perversa, son como serpientes. Jesús no tenía tolerancia respecto al pecado. Jesús salvó al pecador, pero no consintió con el pecado. Dice que él no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado. Por lo tanto, no fue tolerante ni consintió de ninguna manera con el pecado. Y entonces cuando este predicador dijo eso acerca de Jesús, y es lo que la Biblia enseña, aquellos dejaron de increparlo y se dieron a sus artimañas y a sus engaños. ¿Por qué? Porque muchos utilizan medias verdades o medio conocimiento para increpar, para intrigar, para engañar. Y eso es lo que tú y yo debemos de cuidar. Tenemos que hablar la verdad en amor. Si alguien nos pide consejos, si alguien habla con nosotros y está viviendo en pecado, está actuando de una manera incorrecta, no lo vamos a condenar, jamás vamos a poder obligarlo. No lo vamos a rechazar, pero sí tenemos que hablarle la verdad en amor, porque aquel que vive en pecado va a quedar vulnerable al diablo y el diablo va a venir, porque el diablo no juega, el diablo va a venir a matar, a robar y a destruir. Bien, acompáñenme por favor también a ver en Efesios capítulo 6, versículo 11, lo que dice la Escritura acerca de permanecer. Mirad que nadie os engañe. Por causa de mi nombre serán aborrecidos. Pero fíjese lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, espirituales de maldad en regiones celestes. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son engaños y mentiras. El diablo no tiene poder, el diablo no tiene ninguna autoridad, sino solo engañar. Y no es que el diablo tenga el poder para engañarte, sino que tiene la intención para engañarte y va a proveer de todas las artimañas, de todas las estrategias para que tú caigas en el engaño. Y el Señor Jesucristo fue muy claro, mirad que nadie os engañe. Así es que el diablo no viene a engañarte directamente, pero utiliza personas para que seamos engañados. Y tenemos
que aprender a permanecer firmes en lo que hemos aprendido. Tenemos que aprender a permanecer firmes en lo que hemos creído en Jesucristo, en el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que ser diligentes en ello. Todo lo que suceda alrededor del mundo, todo lo que los fracasos, las situaciones difíciles, las adversidades, todo lo que suceda alrededor del mundo, alrededor de ti en el mundo, puede ser frustrante, puede ser oscuro, tenebroso, pero depende de tu posición en Cristo, depende de cómo respondas de acuerdo a la palabra para entender que tú eres más que vencedor. Si algo o alguien está en contra de ti, Dios está a tu favor y tú eres más que vencedor. En otras palabras, tú resistirás. Cuando confías en el Señor, tú saldrás adelante, te sobrepondrás ante cualquier situación. No serás afectado ni, digamos que dañado como lo haría alguien que no confía en el Señor. Tú eres más que vencedor en Cristo. Así es que si las cosas están difíciles a nuestro alrededor en el mundo entero, si vienen situaciones difíciles o peores que las que han venido ya o las que conocemos ya, depende de cómo respondas en la palabra, en la fe, y cómo creas, y cómo permanezcas firme con tus pies en la roca, sabiendo que eres más que vencedor para salir adelante en todo. Asimismo, depende de tu respuesta positiva a lo que ya te ha sido concedido por gracia, para que lo que hay en tu interior, hablamos de lo que puede afectarte en el exterior, pero tú eres más que vencedor. Ahora hablamos de lo que ya te afectó positivamente en tu interior, que es el Espíritu de Cristo y todo lo que ya te fue concedido por gracia, porque fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, que en tu interior hay una bendición tan grande y tan gloriosa, y Dios nos dio la fe y la esperanza en la palabra, para que de acuerdo a cómo tú respondas positivamente a lo que ya te fue dado, esto que ya te fue dado te afecte gloriosa, poderosa y majestuosamente, no para vanidad tuyo ni orgullo, sino para que aprendas a reinar en vida. Porque dice la Escritura, aquel que recibe la abundancia de gracia y el regalo gratuito de su justicia fue llamado a reinar en vida. Fuimos llamados a reinar en vida. Fuimos llamados a creer correctamente. Fuimos llamados a entender y a creer correctamente para vivir en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios. Así es que depende de ti y depende de mí que permanezcamos firmes en la palabra y que respondamos positivamente, conociendo toda la benignidad y la bondad de Dios y todo lo que ya nos fue concedido para que se manifieste la gloria de Cristo, como lo dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor en la palabra de gracia, en la palabra de justicia, todo lo que nos ha sido concedido por gracia, la benignidad y la bondad de Dios, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la medida en la que permanecemos y perseveramos y meditamos por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios que ya nos fue dado, por el poder de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Así es que sigamos adelante, pero seamos diligentes. Mirad que nadie os engañe, porque por causa del nombre de Jesús seremos cuestionados, seremos aborrecidos, seremos tratados de una manera diferente, pero nosotros tenemos que aprender a permanecer firmes, a seguir predicando la palabra a todo un mundo que está necesitado inconsciente o conscientemente de Jesús y del Salvador y del perdón y de la vida abundante de Cristo. Y seamos diligentes respecto a hablar la verdad en amor y permanecer en la verdad, para no permitir que nuestro corazón sea engañado o que la buena palabra, que la honra, el honor, la verdadera, teniendo una mente en la verdad, en la vida, en la abundancia de gracia, en la buena doctrina, que todas estas cosas que hemos recibido de Cristo, en las cuales permanecemos, sean violadas por causa de nosotros consentir o tolerar aquello que está mal. Recuerda, no vamos a condenar a las personas, no vamos a contender a las personas, pero no podemos consentir la maldad, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aborrecer el mal. Y cuando nosotros no lo hacemos, entonces no estamos
afirmando el corazón para resistir al diablo, para resistir al mal, y entonces el diablo no va a querer huir. Pero dice la Escritura, someteos al Señor, bajo el poderoso brazo del Señor, someteos ante el Señor, confiar plenamente en Él, en su palabra, en su Espíritu Santo, en lo que nos ha sido concedido por gracia, resistid al diablo y Él huirá de nosotros, y entonces los engaños y las mentiras se irán, es decir, los engaños y las mentiras no tendrán ninguna autoridad, ningún poder, sino permaneceremos firmes porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu poder, tu palabra, tu bendición, porque aunque sabemos que en este mundo hay tinieblas y caos, en ti somos más que vencedores y en ti somos luz, y contigo, Señor, tenemos consolación, gozo, alegría, aún en medio de las dificultades que se presentan en este mundo. Nuestros corazones desean estar firmes en tu palabra, por tu Espíritu Santo, día con día, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te exaltamos y te damos gracias. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de tu gracia, del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.